Descubrí que mi terapeuta de 5 años graba todas mis sesiones y las vende como un podcast llamado La Mujer Más Patética. Tiene 8 millones de oyentes. Gana $180,000 al mes. Mi familia lo escucha sin saber que esa mujer soy yo. Todo empezó cuando mi hermana menor, Andrea, me recomendó un podcast. Tienes que escucharlo. Se llama La Mujer Más Patética. Es sobre una mujer que no se da cuenta de que su vida es un desastre. Es adictivo. No quise escucharlo. Me sonó cruel. Pero 3 semanas después, en una comida familiar, mi mamá lo mencionó. Ese podcast de La Mujer Patética está increíble. Pobre, está bien ciega. Mi tía Laura se rió. Yo le grito a la pantalla, despierta, tonta. Mi papá asintió. Es frustrante, no puedo dejar de escucharlo. Toda mi familia lo escuchaba. Esa noche, por curiosidad, busqué el podcast en Spotify. La Mujer Más Patética. Episodio 1. Publicado hace 4 años y 11 meses. Me quedé helada. Hace exactamente 5 años empecé terapia con la doctora Patricia Ruiz. La voz era la de Patricia, pero distinta. Más fría, más burlona. Hola oyentes, bienvenidos al caso más fascinante de mi carrera. Esta mujer, a la que llamaré M, es un ejemplo perfecto de autoengaño patológico. Se me revolvió el estómago. Llegó a mi consultorio llorando porque su marido la engañó. Lo patético es que cree que el problema es él. Hace 5 años, mi marido Carlos me engañó. Se lo conté a Patricia en mi primera sesión. Nunca se lo dije a nadie más. Seguí escuchando, temblando. Lo gracioso es que M no entiende que el verdadero problema es ella. Es tan insegura, tan necesitada, que empuja a los hombres a buscar algo mejor. Sentí náuseas. Yo le había dicho a Patricia que me sentía insegura después de la infidelidad. Ella me dijo que era completamente normal, que no era mi culpa. Pero en el podcast decía lo contrario. Abrí el episodio 2. Hoy M me dijo que perdonó a su marido de inmediato. Obviamente M no tiene dignidad. Acepta migajas porque cree que no merece más. Los comentarios eran peores. Esta mujer es una idiota. ¿Cómo puede ser tan tonta? Me da pena ajena. Revisé la información del podcast. 247 episodios publicados. Yo había tenido exactamente 247 sesiones con Patricia. Una por semana durante 5 años. Todos los martes a las 4 de la tarde. Cada secreto mío se había convertido en contenido. Cuando le conté de mi aborto, episodio 83, M perdió un bebé. Y su primera reacción fue preguntarse si su marido la dejaría. Patético. Cuando le conté que mi hermana me robó $15,000, episodio 120. M es tan débil que ni siquiera puede confrontar a su propia hermana. Cuando le hablé de mis pensamientos más oscuros, episodio 192. M volvió a amenazar con lastimarse, su táctica favorita para llamar la atención. Yo nunca amenacé con hacerme daño. Dije que a veces sentía que ya no quería despertar. Es completamente distinto. Pero ella lo torció. Lo convirtió en algo dramático para el podcast. Revisé los números. 8 millones de suscriptores. Cada episodio tenía 4 anuncios. Hice la cuenta. Patricia ganaba aproximadamente $180,000 al mes, más de 2 millones al año, vendiendo mi dolor. Encontré el documento que firmé en mi primera cita, hace 5 años. Autorizo la grabación de las sesiones con fines terapéuticos y de investigación. Investigación. Usó esa palabra para justificarlo todo. Esa noche escuché 23 episodios seguidos, sin dormir. En el episodio 147, Patricia dijo algo que me destrozó. Honestamente, M nunca va a sanar. Pero eso me conviene. Mientras más tiempo se quede en terapia, más contenido tengo. No quería ayudarme. Me quería enferma, rota, dependiente. Porque yo era su negocio de $1 millón. Le escribí a mi hermana Andrea. ¿Ese podcast que me recomendaste, desde cuándo lo escuchas? Desde el episodio 1, contestó. Casi 5 años. Es mi podcast favorito. Le pregunté a mi mamá. También desde el principio, 5 años. Mi papá, 4 años. Mi mejor amiga, Lucía, 3 años. Todos escuchaban mis secretos más profundos sin saber que era yo. Patricia cambiaba pequeños detalles. Mi marido se llama Carlos. Ella lo llamaba Roberto. Yo tengo 34. Ella decía 37. Yo trabajo como diseñadora. Ella decía contadora. Lo suficiente para que nadie atara los cabos.
Todo lo demás era exactamente real. Mis palabras reales, mi llanto grabado, mi trauma expuesto. Al día siguiente llegué a mi sesión de las 4, como siempre. Patricia me recibió con su sonrisa cálida. Marisol, qué bueno verte. ¿Cómo estuvo tu semana? Me senté en el sillón gris donde me había sentado 247 veces. Miré la mesa de centro. Ahí estaba su grabadora negra. Como siempre. Pequeña. Fingí normalidad. Fue una semana difícil. Carlos y yo tuvimos otra pelea fuerte. Patricia asintió, tomando notas en su libreta. Cuéntame más sobre eso. Mientras hablaba, ella escribía. Ahora yo sabía la verdad. Esas notas eran el guión de su próximo episodio. El episodio 248. Cuando terminó la sesión, Patricia sonrió. Marisol, estás haciendo un progreso increíble. Te veo la próxima semana. Le pagué los $200 de siempre. Salí de su consultorio en el 8º piso, pero no salí del edificio. Esperé en mi coche, en el estacionamiento. 5 minutos después, Patricia salió con una mujer joven, su asistente de producción. La seguí a distancia. El episodio de hoy va a ser oro, dijo Patricia. M por fin admitió que se siente completamente invisible en su matrimonio. Los oyentes se van a volver locos con esto. La asistente se rió. Ya casi llegamos a los 5 millones de suscriptores. Deberíamos sacar mercancía oficial. Tazas que digan, soy patética. Las dos se rieron mientras subían a sus coches. Me quedé en el mío, llorando. 5 años confiándole mis secretos más oscuros. 5 años pagándole $200 por sesión. $52,000 en total. Para que me traicionara de la peor forma posible. Pero lo peor llegó esa noche. Mi mamá compartió el episodio nuevo en el grupo de WhatsApp de la familia. Episodio 248. La mujer más patética admite que se siente invisible. Mi mamá escribió, «Esta mujer cada vez peor, qué triste». Mi hermana respondió, «Es tan frustrante, yo ya me habría rendido con ella». Mi tía agregó, «Necesita más que terapia, necesita un milagro». Estaban hablando de mí, burlándose de mí, de la mujer patética del podcast, sin saber que esa mujer comía con ellos todos los domingos. Al día siguiente contraté a un abogado especializado en derechos de imagen. Le mostré el consentimiento que firmé. El documento que decía investigación, no explotación comercial. Mi abogado sonrió. Esto es una violación clara de varias leyes. Tienes un caso de $1 millón. Después contraté a un investigador privado. Averigua todo sobre la doctora Patricia Ruiz. 3 días después recibí un reporte de 47 páginas. Patricia Ruiz no era su nombre real. Su verdadero nombre era Patricia Sandoval. Perdió su licencia de psicología en Texas hace 7 años, por violar la confidencialidad de sus pacientes. Estaba ejerciendo ilegalmente en California, bajo una identidad falsa. Pero había algo más en el reporte. Algo que el investigador había resaltado en amarillo. Algo que, cuando lo leí, me dejó paralizada. Porque por fin entendí por qué Patricia me había elegido a mí específicamente. Por qué, de todas sus pacientes, yo era la estrella de su podcast millonario. Patricia y yo compartíamos algo. Algo que ella nunca mencionó en 5 años de terapia. Algo que lo cambiaba absolutamente todo. Porque esa conexión secreta entre nosotras era un nombre subrayado en amarillo. Lo leí 3 veces antes de entenderlo. Esa licencia no se la quitaron por muchos pacientes. Se la quitaron por una sola. Una mujer llamada Verónica Aguirre, mi hermana mayor. El reporte se me cayó de las manos. Verónica, la que se fue a Texas a los 23, la que poco a poco dejó de contestar el teléfono, la que regresó en una caja 2 años después, y de la que en mi casa nadie volvió a hablar. Patricia también había sido su terapeuta. También había grabado sus secretos. Y cuando la vida de mi hermana se vino abajo, fueron mis papás quienes pusieron la queja que le costó la licencia. Por eso me eligió a mí. No fue casualidad que yo terminara en ese sillón gris. Me casó. Se cambió el nombre, cruzó un estado entero y esperó para sentarse a sonreírme cada martes a las 4, cobrándome $200 por destruirme despacio. No me quería como paciente. Me quería como venganza por una queja que ni siquiera puse yo. Recogí las hojas del piso hasta que las manos dejaron de temblarme. Si Patricia llevaba 7 años planeando esto, yo iba a necesitar mucho más que un abogado. Esta vez la queja no la iba a poner mi papá, la iba a poner yo. No dormí esa noche. Me quedé en la mesa de la cocina con las 47 páginas extendidas frente a mí,
leyéndolas hasta que las letras se volvieron borrosas. A las 6 de la mañana ya tenía claro lo que iba a hacer. A las 9 estaba marcándole al licenciado Reyes, el abogado de derechos de imagen. Encontré algo en el reporte del investigador, le dije apenas contestó. La doctora no me eligió al azar. Perdió su licencia en Texas hace 7 años por una paciente. Esa paciente era mi hermana. Hubo un silencio largo del otro lado. Repítame eso, dijo Reyes, y ya no sonaba relajado como el día anterior. Se lo conté todo. Verónica, Texas. La queja que pusieron mis papás, el nombre falso. Reyes me pidió que le mandara las páginas resaltadas por correo. Las escuchó teclear mientras hablaba. Marisol, esto cambia el tamaño del caso, dijo. Lo de las grabaciones y el consentimiento falso es civil. Le sacamos dinero, mucho. Pero ejercer sin licencia, con identidad falsa, durante 7 años, eso ya no es un asunto entre usted y ella. Eso es un delito. Entra la fiscalía, entra la Junta Estatal de Psicología. Y si hay un patrón, si ya destruyó a alguien antes y volvió a hacerlo, eso pesa el triple. Quiero que pese el triple. Entonces necesito que haga exactamente lo que le voy a decir. No la confronte. No cancele las sesiones. No cambie nada en su comportamiento con ella. Si Patricia sospecha que usted sabe, va a borrar episodios, va a mover cuentas, va a desaparecer otra vez como desapareció de Texas. Necesitamos que siga grabando contenido tranquila, creyendo que usted es la misma tonta de siempre. ¿Puede hacer eso? Apreté el teléfono. La idea de volver a sentarme en ese sillón gris y sonreírle me revolvía el estómago. Puedo. Bien. Mientras tanto, consiga todo lo que pueda sobre lo de su hermana. La queja original, el expediente de Texas, lo que sea. Eso es lo que convierte un caso bueno en un caso que la manda a prisión. Colgué y me quedé mirando la pared. El expediente de Verónica. Eso significaba hablar con las 2 personas que llevaban 7 años fingiendo que mi hermana nunca había existido. Manejé a casa de mis papás sin avisar. Mi mamá me abrió con el delantal puesto, oliendo a cebolla frita. Marisol, qué sorpresa. ¿Comes con nosotros? Necesito que me hablen de Verónica. La cuchara que traía en la mano se quedó suspendida en el aire. La sonrisa se le borró de golpe. ¿Por qué sacas eso ahora? Porque acabo de descubrir cosas que ustedes me escondieron toda la vida. Y quiero la verdad. Hoy. Mi papá apareció en el pasillo. Se veía más viejo de lo que recordaba. Cuando oyó el nombre de mi hermana, se sentó pesadamente en el sillón de la sala, como si le hubieran cortado las piernas. Verónica se fue a Texas a los 23 porque aquí se sentía ahogada, dijo mi mamá, secándose las manos en el delantal una y otra vez, aunque ya estaban secas. Empezó a ir con una psicóloga. Le confiaba todo. Y esa mujer agarró sus secretos y los usó. Le decía a tu hermana que estaba rota, que nunca iba a mejorar, que la necesitaba a ella para no derrumbarse. La fue hundiendo poco a poco. ¿Cómo se llamaba la psicóloga? Mi mamá me miró sin entender por qué preguntaba. Patricia Sandoval. Algo se me cerró en la garganta. Oírlo de la boca de mi mamá lo volvía real de una manera que el reporte no había logrado. Verónica volvió en 2 años. Siguió mi papá, con la voz quebrada. Pero ya no era ella. No comía, no salía. Decía que no servía para nada, que esa doctora se lo había dicho. Nosotros pusimos una queja en la Junta de Texas. Les llevamos las cartas que Verónica nos enseñó, las cosas que esa mujer le escribía. Le quitaron la licencia. Pensamos que con eso se hacía justicia. Y mi hermana, dije. Mi mamá se sentó al lado de mi papá. Tardó en contestar. Tu hermana ya no aguantó. Se nos fue. Y nosotros decidimos no volver a hablar de eso nunca, para no lastimarte. Eras muy joven. Me reí, pero no fue una risa. Fue algo amargo que me salió del pecho sin permiso. ¿Para no lastimarme? Llevan 5 años escuchando un podcast de una mujer destrozada por su terapeuta, riéndose de ella en la mesa todos los domingos, mandándose mensajes de «qué patética». Saqué mi teléfono y abrí Spotify. Esa mujer soy yo, y la doctora que me graba, la que me arruina episodio por episodio, es Patricia Sandoval, la misma que mató en vida a Verónica. Se cambió el nombre, se vino a California y me buscó a mí. A propósito, el delantal se le resbaló a mi mamá de las manos. Mi papá se llevó las 2 manos a la cara y no dijo nada. Por primera vez en mi vida lo vi llorar.
«No es posible», susurró mi mamá. «No es posible». Es exactamente lo que pasó. Y esta vez no van a poner ustedes la queja. La voy a poner yo. Pero la voy a poner bien. Voy a necesitar todo lo que guardaron de Verónica. Las cartas. La copia de la queja de Texas. Todo lo que tengan en esa casa. Mi mamá se levantó temblando y subió las escaleras. Bajó 10 minutos después con una caja de zapatos vieja, amarillenta, amarrada con un cordón. Me la puso en las manos. Está todo aquí. No lo había abierto desde el funeral. La caja pesaba poco, y a la vez pesaba como una piedra. Adentro estaban las cartas, los correos impresos, una copia de la queja con el sello de la Junta de Texas, y una foto de Verónica antes de irse, riéndose, con los ojos vivos. Pasé el pulgar por la foto. No iba a llorar ahí, no frente a ellos. Una cosa más, dije antes de salir. El domingo van a venir a comer como siempre, van a sonreír, y nadie va a mencionar nada de esto. Si Patricia sospecha que sabemos, se nos escapa. ¿Entienden? Mi papá asintió, todavía con la cara mojada. Lo que necesites, hija, lo que necesites. Manejé de regreso con la caja en el asiento del copiloto. En cada semáforo la miraba de reojo. 7 años. Patricia llevaba 7 años cobrando la cuenta equivocada. Y al día siguiente, a las 4 de la tarde, yo iba a sentarme frente a ella con una grabadora propia escondida en el bolso, y por fin íbamos a estar grabando las dos. El martes a las 4 entré al consultorio con una grabadora del tamaño de un encendedor cosida en el forro de mi bolso. La había comprado el día anterior en una tienda de electrónica, con las manos sudadas, sintiéndome ridícula, y a la vez sabiendo que era lo único que podía hacer. Patricia me recibió igual que siempre. «Marisol, pasa. ¿Te ves cansada esta semana?» «No he dormido bien». «Cuéntame». Me senté en el sillón gris. Puse el bolso en la mesa de centro, justo al lado de su grabadora negra, las dos apuntando hacia mí sin que ella lo supiera. Por dentro me temblaba todo. Por fuera respiré hondo y le di lo que quería. Carlos no me toca desde hace meses. A veces pienso que sigo con él porque tengo miedo de estar sola, de no valer nada sin alguien al lado. Los ojos de Patricia brillaron. Reconocí ese brillo. Era el mismo del estacionamiento, cuando le dijo a su asistente que el episodio iba a ser oro. Tomó su libreta y empezó a escribir rápido. «Eso que dices es muy valiente, Marisol. Muchas mujeres no se atreven a admitir que dependen así de un hombre». Quería arrancarle la libreta de las manos y rompérsela en la cara. En vez de eso, me mordí la parte de adentro del cachete hasta sentir el sabor metálico de la sangre, y seguí hablando. Le inventé una pelea con Carlos. Le inventé una noche llorando en el piso del baño. Cada mentira que le daba era una bala más que ella misma estaba cargando contra su propio podcast, porque todo eso quedaba grabado en mi bolso con su voz alimentándolo. «¿Crees que algún día voy a estar bien, doctora?», le pregunté al final. Patricia dejó la pluma. Me miró con esa cara de falsa ternura que me había tragado durante 5 años. «El proceso es largo, Marisol. Pero para eso estoy yo. Mientras sigas viniendo, vamos a estar trabajando en esto juntas. Mientras sigas viniendo». Las mismas palabras del episodio 147, que nunca iba a sanar porque le convenía. Ahora las decía a la cara, sonriendo, y yo las grababa. Pagué mis $200 y salí. En el coche, en el estacionamiento, me quedé quieta 1 minuto entero hasta que dejé de temblar. Después manejé directo a la oficina del licenciado Reyes con la grabadora en la mano. Esa noche empecé a armar todo sobre la mesa de mi comedor. Saqué la laptop y bajé los 247 episodios uno por uno. Hice una hoja de cálculo. En una columna, el número del episodio. En otra, la fecha. En otra, la sesión real que le correspondía. Y en la última, la frase exacta donde Patricia me llamaba patética, débil, sin dignidad. Episodio 83. Mi aborto. M perdió un bebé y se preguntó si su marido la dejaría. Me detuve en ese. Cerré los ojos. Esa tarde le había contado a Patricia que sentía un vacío que no se llenaba con nada, que cargaba la culpa de un cuerpo que no había podido sostener una vida. Ella había asentido. Me había dado un pañuelo. Y 7 días después convirtió mi pérdida en contenido para que millones de personas se rieran. Al lado de la laptop puse la caja de zapatos de Verónica. Abrí las cartas una por una. La letra de mi hermana se iba descomponiendo carta tras carta. Las primeras eran largas, ordenadas, llenas de planes. Las últimas eran cortas, torcidas.
En una de ellas, casi al final, había una línea que me dejó sin aire. La doctora dice que yo soy el problema, que sin ella me derrumbo. A veces creo que tiene razón. Patricia le había dicho exactamente lo mismo que a mí, palabra por palabra. Era un libreto. Mi hermana y yo habíamos sido el mismo experimento, separadas por 7 años y 2 estados. Saqué la copia de la queja de Texas, con el sello de la Junta Estatal. Ahí estaba el nombre completo: Patricia Sandoval, número de licencia, motivo de la revocación, violación grave de la confidencialidad del paciente. Mis papás habían hecho lo correcto, solo que habían pensado que quitarle un papel era suficiente. No sabían que esa mujer iba a comprar uno nuevo con otro nombre y volver a empezar. A la mañana siguiente llevé todo a Reyes. Extendió las cartas de Verónica junto a la copia de la queja y a mi hoja de cálculo. Las fue mirando despacio, sin decir nada por un rato largo. Marisol, ¿usted entiende lo que tiene aquí? Tengo pruebas de que me grabó sin consentimiento real. Tiene más que eso. Tocó las cartas con un dedo. Tiene un patrón, la misma conducta, el mismo discurso, la misma técnica de hacer dependiente al paciente para no soltarlo. Una vez en Texas, con su hermana, otra vez aquí, con usted. Para la Junta de Psicología, eso no es un error. Es un método. Y un método repetido después de perder la licencia, bajo identidad falsa, es lo que la Fiscalía llama dolo. ¿Eso qué significa para ella? Significa que no solo le vamos a quitar el podcast, le vamos a quitar la libertad de volver a ejercer en cualquier estado del país. Y posiblemente más que eso. Sentí algo caliente subirme por el pecho. No era alegría. Era otra cosa, más firme, más vieja. Algo que llevaba 7 años esperando sin que yo lo supiera. Hay una cosa que todavía me falta, dijo Reyes. Tengo sus grabaciones, sus episodios, el expediente de su hermana. Con eso ganamos el caso civil seguro. Pero para que la fiscalía la encierre, lo ideal sería tenerla a ella admitiendo el esquema. Con sus propias palabras. Que diga que sabe que es ilegal, que lo hace por el dinero, que cambió de nombre a propósito. ¿Y cómo consigo eso? Reyes se recargó en su silla y me miró. Eso, Marisol, depende de qué tan bien sepa usted seguir fingiendo que no sabe nada. Manejé de regreso pensando en el estacionamiento, en la asistente, en la forma tan relajada en que las dos hablaban de mí creyéndose intocables. Patricia confiaba tanto en mi estupidez que bajaba la guardia en cuanto creía que yo no la veía. Solo tenía que ponerme donde ella se sintiera segura. Y esta vez, escuchar yo a ella. Durante 3 semanas fui la mejor paciente que Patricia tuvo en su vida. Llegaba puntual, lloraba en los momentos correctos, le daba material nuevo cada martes. Le conté un divorcio inventado, una crisis con mi mamá que nunca pasó, una noche en que supuestamente manejé sin rumbo por la carretera sin saber a dónde iba. Cada mentira se volvía un episodio. El podcast crecía, y yo iba grabando, sesión tras sesión, su voz cavándose la tumba sola. El domingo, en medio de todo esto, comí en casa de mis papás como siempre. Mi mamá sirvió el mole, y a la mitad de la comida, Andrea sacó el teléfono. Ya salió el episodio nuevo de La Mujer Patética. Ahora resulta que se va a divorciar. ¿Quién se cree que es? Mi tía Laura se rió con la boca llena. Pobre, ni para eso sirve. Yo apreté el tenedor por debajo de la mesa hasta que el metal se me marcó en los dedos. Ese divorcio me lo había inventado yo el martes anterior, sentada en el sillón gris, exactamente para esto, para verlos reírse de un libreto que yo misma había escrito. Mi papá no se rió. Me buscó los ojos del otro lado de la mesa, un segundo nada más, y volvió a bajar la vista a su plato. Era el único que sabía. Ese silencio entre los dos, en medio de las carcajadas de todos, pesaba más que cualquier grito. Pero las sesiones no eran suficientes. Adentro del consultorio, Patricia era pura miel profesional. Nunca decía nada incriminatorio frente a mí. Lo que Reyes necesitaba, la confesión cruda, solo salía cuando ella se creía sola. Y yo ya sabía dónde se creía sola. En el estacionamiento, los martes, después de mi sesión, mientras esperaba a su asistente para grabar el episodio. Empecé a quedarme. Estacionaba mi coche en el nivel de abajo, junto a la salida de servicio, donde no daban las cámaras. Bajaba la ventanilla. Y esperaba. El primer martes no salió nada. El segundo, Patricia bajó hablando por teléfono de un proveedor de micrófonos.
Inútil. El tercero casi me da algo del corazón cuando la asistente pasó a 1 metro de mi coche sin verme. Fue el cuarto martes que llegó lo que necesitaba. Patricia y la asistente bajaron juntas, riéndose. Se recargaron en el cofre del coche de Patricia, a 3 lugares del mío. Yo tenía la grabadora pegada al vidrio, conteniendo la respiración. El de hoy estuvo flojo, dijo la asistente. Lloró pero no contó nada nuevo. Da igual, contestó Patricia. Marisol es una mina que no se acaba. Llevo 5 años exprimiéndola y todavía cree que la estoy curando. Se rió. Si supiera que el día que la vea mejorar es el día que la corro del consultorio. ¿Tú crees que un día sospeche? ¿Esa? Imposible. Es igual de tonta que la hermana. Patricia abrió la puerta de su coche. A la hermana la trabajé 1 año y medio en Texas antes de que se quebrara. Esta me ha durado 5. Mejor producto. Sentí que el estómago se me iba al piso. Apreté la grabadora con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma. No me moví. No respiré fuerte. Dejé que cada palabra entrara limpia. Por eso me cambié de estado. Siguió Patricia, ya medio metida en el coche. Allá quemé el nombre. Aquí Sandoval no existe. Aquí soy la doctora Ruiz. Mientras nadie ate los cabos, esto da para retirarme en una playa. La asistente se rió y las dos arrancaron. Me quedé sola en el estacionamiento con la grabadora caliente en la mano. Lo tenía. Tenía todo. La identidad falsa admitida. El móvil del dinero. La comparación con mi hermana, de su propia boca, hablando de las dos como si fuéramos ganado. No lloré. Lo que sentí fue algo más raro, casi tranquilo. Como cuando por fin dejas de cargar algo que llevabas mal puesto en los brazos. Esa misma noche le llevé la grabación a Reyes. La puso en la bocina de su oficina y la escuchó con los codos sobre el escritorio y las manos juntas frente a la boca. Cuando terminó, no dijo nada por unos segundos. ¿Sirve? Pregunté. Marisol, esto no sirve. Esto entierra. Reyes se levantó y empezó a caminar por la oficina. Identidad falsa, confesión del esquema, premeditación y la mención de una segunda víctima que coincide con un expediente real en Texas. Tenemos para el caso civil, para la Junta de Psicología y para la Fiscalía. Los 3 frentes al mismo tiempo. ¿Cuánto falta? Déjeme blindar todo. Necesito coordinar la denuncia para que caiga el mismo día en los 3 lugares. Si la Junta actúa antes que la Fiscalía, Patricia se entera y huye. Tiene que ser simultáneo. Un solo golpe. Asentí. Por dentro ya estaba en otro lado. Pensaba en Carlos, que seguía durmiendo a mi lado sin saber nada, creyendo que mis salidas de los martes eran terapia de verdad. Esa noche llegué y lo encontré en la cocina, comiendo de pie frente al refrigerador abierto. ¿Cómo te fue con la doctora?, me preguntó sin voltear. Bien, le dije. Me está ayudando mucho. Las palabras me salieron tan suaves que hasta a mí me dieron escalofríos. 5 años atrás, su engaño me había roto en pedazos. Ahora podía mentirle a la cara sin que me temblara la voz. Algo en mí ya se había endurecido, y no pensaba ablandarlo otra vez. Pensaba en mi familia, que cada domingo seguía comiendo en mi mesa hablando de la mujer patética sin saber que la tenían enfrente sirviéndoles el café. Una cosa, le dije a Reyes. Cuando esto explote, mi familia va a enterarse de todo de golpe, de Verónica, de que yo soy la del podcast, de que llevan años riéndose de mí. ¿Y eso le preocupa? Lo pensé. 3 semanas atrás me habría destrozado. Ahora no. No, dije. Que se enteren, que escuchen cada episodio sabiendo que era yo, que vivan con eso. Reyes me miró con algo nuevo en la cara. Respeto, creo. Deme 2 semanas, dijo. Y siga yendo a sus sesiones como si nada, 2 martes más. Después de eso, no va a volver a pisar ese consultorio nunca. Manejé a casa con las ventanas abajo. El aire frío me pegaba en la cara. Por primera vez en 5 años, entrar a ese estacionamiento ya no me daba miedo. Ahora el miedo era de ella. Solo que todavía no lo sabía. Reyes tardó 16 días en blindar todo. 16 días en los que fui 2 veces más al consultorio. Sonreí 2 veces más. Pagué otros $400 por el privilegio de ser exprimida. La última sesión la aguanté entera pensando, es la última vez que me siento en este sillón. La última vez que finjo. El golpe lo coordinó para un jueves a las 9 de la mañana. A esa hora, 3 cosas pasaron al mismo tiempo. Una demanda civil por uso no autorizado de imagen y voz entró en la corte.
Una denuncia formal llegó a la Junta de Psicología del Estado con la copia del expediente de Texas adjunta, y la Fiscalía recibió la grabación del estacionamiento junto con las cartas de Verónica. Yo estaba en la oficina de Reyes cuando dieron las 9. No quería estar en mi casa. No quería estar en ningún lugar donde no pudiera oír lo que iba a pasar. A las 9:30, Reyes recibió la primera llamada. La red de publicidad que ponía los anuncios en el podcast había sido notificada de la demanda. Para mediodía, congelaron todo. Los 4 anuncios por episodio, los $180,000 al mes, cortados de golpe, sin ingresos, sin previo aviso. A la 1 de la tarde, la mujer más patética desapareció de Spotify. La plataforma lo dio de baja apenas le llegó la notificación legal de que el contenido violaba derechos de una persona real y que había una investigación criminal abierta. 4 años y 11 meses de episodios. 247 grabaciones de mi vida, borradas en un clic. Reyes colgó y me miró. Se acabó el negocio, Marisol. En cuestión de horas. Ahora viene lo lento. La Junta, la Fiscalía. Pero el imperio ya cayó. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No hubo fuegos artificiales. Solo un cansancio enorme y, debajo, algo firme que me sostenía. Patricia me llamó a las 3:40 de la tarde. Vi su nombre en la pantalla. Doctora Patricia. 5 años de martes guardados bajo ese nombre. Dejé que sonara 3 veces. Después contesté y no dije nada. Marisol. Su voz ya no tenía la miel de siempre. Estaba tensa, rápida. Marisol, ¿estás ahí? Necesito que vengas al consultorio. Ahora. Pasó algo terrible. Un malentendido legal. Alguien está tratando de hacerme daño y creo que te están usando a ti. Ven y te explico. Me quedé callada un momento más, solo para oírla respirar agitada. ¿Un malentendido, doctora? Sí. Alguien malinterpretó unas grabaciones que yo hago con fines de investigación. Tú firmaste el consentimiento, ¿te acuerdas? Necesito que declares que siempre supiste que... Verónica Aguirre. El silencio del otro lado fue tan completo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué dijiste? Preguntó por fin y la voz le salió distinta. Más baja, más vieja. Mi hermana. 1.5 años en Texas antes de que se quebrara. Yo 5 años. Mejor producto, ¿no? Lo dijiste tú misma en el estacionamiento, recargada en tu coche, el martes pasado. Lo dijiste completo. La identidad falsa, lo de retirarte en una playa, todo. La oí jalar aire como si le faltara. No sé de qué hablas. Sí sabes. Sandoval. Te cambiaste el estado para que nadie atara los cabos. Pero yo soy la hermana de Verónica. Y até todos los cabos hace más de un mes. Hice una pausa. ¿Sabes qué es lo más patético de toda esta historia, doctora? Que durante 5 años creíste que la tonta era yo. Marisol, escúchame bien. Ahora hablaba rápido, suplicando y amenazando a la vez. Si esto sale, tú también quedas expuesta. Todo el mundo va a saber tus secretos, tu aborto, tus pensamientos, tu marido. Tú no quieres eso. Piénsalo. Podemos arreglar esto entre nosotras. Yo te puedo dar dinero, lo que... Mis secretos ya los oyeron 4 millones de personas, gracias a ti. Ya no me queda nada que esconder. A ti, en cambio, te queda todo que perder. Apreté el teléfono. El consultorio del 8º piso, la licencia, el nombre falso, la playa. Disfrútala mientras puedas. Colgué. Reyes me miraba desde el otro lado del escritorio con las cejas levantadas. ¿Grabó eso? Pregunté. Levantó su teléfono que había estado apoyado en el escritorio todo el tiempo, en altavoz, grabando. Cada palabra. Acaba de intentar comprar su silencio y de amenazarla. Eso es obstrucción. Le acaba de regalar otro cargo a la fiscalía. Esa tarde manejé a casa de mis papás. No avisé. Cuando llegué, estaban los dos en la sala, mi mamá con el teléfono en la mano, blanca como el papel. Andrea estaba ahí también, de pie, confundida. ¿El podcast desapareció?, dijo Andrea apenas entré. El de la mujer patética. No está en ningún lado. Dicen que la psicóloga grababa a una paciente real sin permiso, que hay una denuncia, que... Se quedó callada. Me miró. Miró a mi papá, que se había levantado del sillón. Miró a mi mamá, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Algo en la cara de los tres le hizo entender que algo enorme estaba pasando y que ella era la única que no lo sabía. ¿Qué?, dijo Andrea. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ven así? Mi mamá no pudo contestar.
Mi papá dio un paso hacia ella y le puso una mano en el hombro, pero Andrea se la quitó de encima, asustada. «Me están espantando», dijo, y la voz le tembló por primera vez. «Alguien dígame qué está pasando». Nadie habló. El reloj de la pared sonaba demasiado fuerte en ese silencio. 5 años de domingos en esa misma sala, riéndose de los episodios, y ahora ninguno de ellos era capaz de mirarme a la cara. Me senté frente a ella, saqué mi teléfono, y abrí el primer episodio que había descargado, el que tenía guardado, donde la voz de Patricia decía: «Esta mujer a la que llamaré M». «Siéntate, Andrea», dije. «Te voy a presentar a la mujer más patética». Andrea escuchó 3 episodios completos sentada en el sillón de mis papás, sin moverse. En el primero se rió por costumbre, antes de entender. En el segundo se quedó callada. En el tercero, cuando Patricia narraba mi aborto para que la gente se burlara, Andrea soltó el teléfono como si quemara y se tapó la boca con las 2 manos. «Eras tú», dijo. «Todo este tiempo. Era yo riéndome de ti». «Desde el episodio 1», contesté. «El podcast que me recomendaste. 5 años, Andrea. Me lo dijiste tú. Es tu favorito». Se quebró. Lloró de una forma fea, con la cara roja, pidiendo perdón entre hipos. Mi mamá lloraba a su lado. Mi papá miraba el piso. No los consolé. No les dije que estaba bien, porque no estaba bien. Pero tampoco grité. Ya no necesitaba gritar. «Hay algo que no saben», dije. Y por primera vez en 7 años, en esa sala, dijimos en voz alta el nombre de Verónica. Les conté que la misma mujer que me grabó a mí había destruido a mi hermana primero, que no fue casualidad, que fue una cacería. Andrea no conocía esa historia completa. Era muy chica cuando Verónica murió. Cuando terminé, los 3 entendieron que el daño no había empezado conmigo y que ellos llevaban años aplaudiéndolo sin saberlo. Lo legal tomó 11 meses. No fue rápido ni limpio como en las películas. Hubo audiencias, declaraciones, abogados de Patricia tratando de invalidar la grabación del estacionamiento. No lo lograron. La grabación era legal. Yo era parte de la conversación grabada, y el Estado lo permitía. La Junta de Psicología fue la primera en cerrar. Determinó que Patricia Sandoval había ejercido sin licencia, bajo identidad falsa, durante 7 años. La inhabilitaron de por vida en todo el país. La doctora Ruiz dejó de existir en papel, igual que la doctora Sandoval había dejado de existir en Texas. Solo que esta vez no había otro estado al cual huir. La fiscalía la acusó de fraude, robo de identidad y obstrucción, por el intento de comprar mi silencio que Reyes había grabado. Patricia aceptó un acuerdo para no ir a juicio. Se declaró culpable y le dieron una condena que la sacó de circulación por varios años. Su asistente, la de las tazas que decían «soy patética», testificó en su contra a cambio de no ser procesada. El caso civil lo ganamos sin pisar la corte. Los abogados de Patricia sabían que las grabaciones, las cartas de Verónica y el expediente de Texas eran imposibles de pelear. Ofrecieron un acuerdo antes de que un jurado pusiera el número. Reyes negoció duro. La cifra final tenía 7 dígitos. Más de lo que Patricia había ganado en 5 años exprimiéndome. Todo lo que ella construyó con mi dolor terminó siendo mío. El día que firmé los papeles del acuerdo, también firmé otros. Los del divorcio. Carlos se enteró de todo al mismo tiempo que el resto del mundo. Intentó hablar conmigo, decirme que él podía apoyarme, que ahora las cosas iban a ser distintas. Lo miré y me di cuenta de que llevaba 5 años acompañada de un hombre que solo aparecía cuando yo tenía algo que ofrecer. No discutí. Junté mis cosas y me fui del departamento sin azotar la puerta. Con el dinero del acuerdo no me compré una casa más grande, ni salí a presumir. Renté un local de 2 pisos en una avenida tranquila, con ventanas amplias que dejaban entrar el sol de la mañana. Contraté psicólogas de verdad, con licencia, mujeres que habían dedicado su vida a reconstruir personas en lugar de venderlas. Puse en la entrada una placa con el nombre de mi hermana, Centro Verónica Aguirre. Atención psicológica para mujeres. Confidencial. Gratuita para quien no pueda pagar. El día de la apertura vinieron mis papás. Mi papá se paró frente a la placa un rato largo, en silencio, y después me abrazó como no me abrazaba desde que yo era niña. «Esto es lo que debimos hacer por Verónica», dijo. «Gracias por hacerlo por las 2». Andrea pidió trabajar ahí. La puse a coordinar las citas,
Necesitaba reparar algo, y yo necesitaba ver que de verdad había cambiado. Los dos íbamos a tardar, pero empezamos. Mi mamá empezó a venir los jueves, a un grupo de apoyo para madres que abrimos en el segundo piso. Una tarde la escuché de lejos, sin que me viera, contándole a otra señora que había tenido 2 hijas, que a una la perdió por no haberla sabido proteger a tiempo, y que no pensaba cometer el mismo error con la que le quedaba. No le dije que la había oído, pero esa noche, cuando me mandó su mensaje de siempre, «Buenas noches, hija», por primera vez en años le contesté, «Te quiero». Tardé en escribirlo, pero lo escribí. Una tarde, meses después, una muchacha de unos 25 años entró al centro temblando. Me contó que su novio la grababa y subía cosas de ella a internet, que se sentía la persona más estúpida del mundo, que nadie le iba a creer. Me senté con ella, le di un pañuelo y le dije lo que a mí nadie me dijo a tiempo: que la persona que te convence de que eres patética casi siempre es la que más miedo te tiene. Cuando se fue, ya no temblaba. Esa noche cerré el centro yo sola. Apagué las luces piso por piso. Antes de salir, me detuve frente a la placa de Verónica y pasé el pulgar por las letras, como había pasado el pulgar por su foto el día que abrí la caja de zapatos. Manejo a casa por la misma avenida cada noche, en un coche que pagué yo, hacia un departamento que es solo mío, sin nadie esperando que sea suficiente. No lo hice para que Patricia me viera caer parada. Lo hice porque pasé 5 años pagándole a alguien para que me dijera que estaba rota, y resultó que la única rota era ella. Hoy mi voz vale más que nunca, y por fin la usa solo quien yo decido.